Pues buenas tardes a todos los asistentes y bienvenidos al tercer webinar de SEPADEM. Especialmente también un saludo a compañeros que nos están acompañando desde Bolivia, Argentina, Puerto Rico, Francia, Perú, Suiza y Reino Unido. A todos ellos, bienvenidos y agradecemos también vuestra participación. Antes de comenzar, daros también unas pinceladas técnicas en cuanto este webinar también está siendo reproducido directamente en el canal de YouTube de SEPADEM, Psicología de Emergencias. Los que no podáis hacer preguntas a través del chat del Zoom, podéis enviar también aquellas preguntas que queráis al correo info@sepadem.org. Y así también al final de la intervención de los compañeros, también a ver si ellos os pueden responder a las cuestiones que queráis. Bien, y damos comienzo un poco a esta tercera edición, la cual el título es Las primeras víctimas de nuestros mayores, y el motivo principal, como no habría otro, estamos hablando de que a día de hoy ya hay más de 18.600 personas mayores que han muerto y han fallecido por causa del COVID-19 o síntomas compatibles con él. El COVID todavía, como todos sabemos, no ha terminado, queda mucho por hacer. Aquí estamos una gran mayoría de psicólogos de emergencias que pensamos que podemos aportar, ayudar y que somos necesarios. A lo largo de la intervención, todos mis compañeros os van a estar haciendo una valoración, un análisis de las repercusiones, consecuencias que están sufriendo los mayores, también cómo los recursos que se han puesto en funcionamiento han ayudado y han aportado un acompañamiento psicológico bastante eficaz. Luego a nivel de los complejos hospitalarios y luego también cuando las personas tienen déficit de deterioros cognitivos, cómo también se han visto afectadas, y a raíz un poco de la valoración del webinar, pues intentar que entre todos tengamos actitud de cambio y de poder aportar, porque aquí queda mucho por hacer. Y sin más, voy a dar paso al primer ponente, que es mi compañero Juan Carlos Prados Moreno. Él es doctor en Psicología de la Salud, psicólogo experto en emergencias, miembro del GIPED 112 del Colegio Oficial de Psicología de Galicia, es responsable de la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas del Ayuntamiento de Betanzos, investigador y docente en violencia de género y en adicciones. Así que buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Nos podrías decir, buenas tardes, nos podrías decir cómo y por qué podríamos hablar del doble aislamiento que han sufrido las personas mayores? Bueno, primero buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando de distintas partes del mundo, ¿no? Como bien dijiste antes. Y un poquito la pregunta que me haces con respecto al doble aislamiento, tendríamos que considerar, por una parte, el distanciamiento social, ¿no? Que estamos sometidos todos con todas estas medidas de excepción, ¿no? De este estado de alarma, ¿no? Y por otra parte, las características propias de este tipo de población mayor, ¿no? Que hacen que este aislamiento, pues digamos que se puede considerar como un distanciamiento doble, ¿no? En primer lugar, pues podríamos considerar las características físicas, ¿no? En el sentido de limitaciones que tienen estas personas de movilidad, aislamiento habitacional, ¿no? Por ejemplo, en cascos antiguos de ciudades, ¿no? Todos sabemos que muchas de las viviendas que están habitadas en los cascos antiguos de las ciudades, viviendas sin ascensor muchas veces, ¿no? Pues antes que estas personas, ¿no? Ya de por sí, en su vida diaria, pues tengan cierto aislamiento, ¿no? Y también insistir en que una cosa es el aislamiento físico y otra cosa es el aislamiento emocional, ¿no? Esto ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Y creo que habría que distinguirlo, ¿no? El que estemos en un aislamiento físico con estas medidas preventivas no significa que tengamos que aislarlos emocionalmente, ¿no? Pero en el caso de estas personas sí que se da ese doble aislamiento también, ¿no? Físico y emocional, por lo que estamos comentando, ¿no? Aunque más adelante vais a tratar el tema del deterioro cognitivo, pues bueno, simplemente hacer una puntualización, ¿no? Nombrarlo, que eso es otro
otro factor que también influye, ¿no? Estas personas un poco se desconectan de su realidad y se meten en su mundo interior, lo cual hace que aumente ese aislamiento, ¿no? También, por otra parte, la dificultad a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Lo que llamamos las TIC, ¿no? Que ahora nos está sirviendo de mucho, ¿no? Sin ir más lejos, estamos aquí comunicándonos a través de este seminario web. Es que no me gusta nada la palabra webinar, ¿no? Pero bueno. Y es un tipo de acceso que también tenemos como muy normalizado, ¿no? Últimamente, ¿no? Pues tenemos que pensar que una franja importante de la población no tiene acceso a este tipo de tecnologías o este tipo de comunicación, ¿no? Lo cual, volvemos a lo de antes, aumentaría en sí este aislamiento. Incluso los métodos de comunicación convencionales, ¿no? El teléfono, ¿no? No olvidemos que problemas de hipoacusia, de sordera, pues también muchas veces dificulta, ¿no? No tenemos que irnos tanto ya a las TIC, a las nuevas tecnologías de información y comunicación, sino que las tecnologías de toda la vida, ¿no? Como se suele decir, pues también muchas veces dificultan esta comunicación, ¿de acuerdo? En esto me llama mucho la atención, ¿no? Que, bueno, sabéis que están saliendo, lo mismo que hablábamos que hablabais, ¿no? En el anterior webinar de los grupos, ¿no? Ingentes, ¿no? De psicólogos que estamos surgiendo por todos lados, ¿no? Como setas, ¿no? En teléfonos de atención psicológica, telefónica, también se están haciendo guías, que esto es de verdad, a mí me parece ya demencial, ¿no? Es decir, que cada día se emiten 80 guías distintas, ¿no? Es decir, aquí cada cual parece que tiene que emitir una guía, ¿no? Si no, no es nadie, ¿no? En este mundo, ¿no? Y me hace mucha gracia, lo de gracia sarcásticamente, evidentemente, ¿no? Que muchas de esas guías para mayores se recomienda comunicarse por videoconferencia con sus seres queridos, establecer, pues eso, llamadas de vídeo, intercambiar fotos, por no por Dios, ¿no? Vamos a centrarnos un poquito, ¿de acuerdo? Si estamos diciendo que estas personas muchas veces no tienen, muchas veces porque no tienen ni conexión con wifi, con fibra óptica o ADSL o son como sea, dependiendo si es rural o urbano, ¿no? Y luego las dificultades que entraña, ¿no? Manejar este tipo de dispositivos. Vale, ¿de acuerdo? Que no dudo que la gente lo haga con la mejor de sus intenciones, ¿eh? Vale, lo que pasa es que muchas veces pues hay que parar como decimos en Galicia, hay que tener un poquito de sentidiño, ¿eh? ¿De acuerdo? También estoy haciendo esta reflexión un poquito en voz alta y tampoco quiero ocupar demasiado tiempo, ¿no? Porque prefiero que las personas puedan luego participar en el turno de preguntas, porque está claro que algo ha fallado en esta crisis de la COVID-19. Algo ha fallado, algo sigue fallando y espero que esto, no sé, de alguna manera se pueda corregir. Es esto de las lecciones aprendidas, ¿no? Y todo este tipo de cosas que sabemos que se suele utilizar esta terminología, ¿no? Pero muchas veces ya no es que solo falle algo con respecto a esta crisis de la COVID-19, ¿no? Sino que están saliendo a la luz situaciones que siempre han estado sufriendo nuestros mayores. Este aislamiento físico, este aislamiento emocional, muchas veces aislamiento familiar, siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí, ¿no? Por desgracia. Sobre todo de un tiempo hacia acá, ¿no? Donde parece que la gente mayor pasó de ocupar un papel en nuestra sociedad, ¿no? Como de consejeros, un papel con una importancia, ¿no? que se merecen, se pasa un poquito a apartarlos, ¿no? Apartarlos de nuestra sociedad y a veces a tenerlos menos en cuenta, ¿no? A no ser cuando interesa que hagan de niñeras, ¿no? Y someterlos a un auténtico maltrato de estrés, ¿no? Ves abuelos con los nietos a toda prisa, estresados, porque los tienen que llevar a todos los sitios, ¿no? Entonces ahí se echa mano de ellos, ¿no? Enseguida, ¿no? Pero luego siguen sufriendo ese aislamiento que ahora queda de manifiesto, ¿no? en gran parte, ¿no? Solo basta echar un vistazo a las cifras, ¿no? Parece que no me lo creía. La fuerte, en principio, parece fidedigna, son fuentes oficiales. Y de las 27.778 fallecimientos, bueno, a fecha de hoy, acaba de salir ahora la rueda de prensa, o están en rueda de prensa, casi 28.000 fallecidos los que tenemos en España. Pues bueno, el 86% son personas mayores de 70 años, ¿de acuerdo? Es decir, las personas mayores a este total de 27.700 fallecidos son 23.972 personas mayores de 70 años. Parece, aparte un poco, también es cómo se ha vendido esto, ¿no? Los medios de comunicación, ¿no?
es que solo afecta a mayores, ¿no? O si son jóvenes, bueno, con patologías previas, ¿no? Entonces la sociedad se quedaba tranquila, ¿no? Como afecta a mayores o afecta a jóvenes con patologías previas, parece que es un virus darwiniano, ¿no? Una cosa así un poquito extraña, ¿no? Y si nos paramos a pensar un poquito, 27.778 fallecimientos, bueno, ya sabéis, oficiales, ¿no? Luego habría que considerar otros factores, ¿no? Para llegar a una cifra real. Y de las cuales casi 24.000 personas mayores, yo creo que esto es dramático, ¿de acuerdo? Nos hemos acostumbrado a hablar de números, ya no pensamos, ¿no?, en personas, es un mecanismo de defensa que nosotros conocemos bien, pero yo creo que tenemos que empezar a pensar un poquito en personas, ¿no? Incluso también pensar que las hospitalizaciones, el rango de edad de mayor de 70 años ocupó el 49% de las hospitalizaciones. Sin embargo, solo el 33% de los ingresos en UCI. Esto también nos lleva a pensar algo bastante dramático, ¿de acuerdo? La mayor parte de las personas de los mayores de 70 años no tuvieron acceso a las UCIs y fallecieron, pues eso, o bien en camas hospitalarias o en sus domicilios y muchas veces en soledad. Vale. Simplemente, pues bueno, ya para ir acabando, pues volver a poner de manifiesto esta realidad y sobre todo también pues insistir en la carencia de servicios de tipo asistencial necesarios para esta población concreta. Y bueno, con esta población han sido los artífices mayoritariamente de la sociedad de bienestar, ¿no?, que estamos disfrutando, ¿no?, con su esfuerzo, con su sacrificio, ¿no?, que han logrado, ¿no?, que nosotros podamos vivir en el mundo, en la sociedad que vivimos. No creo que nos hayamos portado, que la sociedad haya hecho un esfuerzo recíproco con ellos en la misma medida, ¿no? Nada más y nada menos. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, es curioso, como dices, que además es que continuamente lo estamos escuchando, la insistencia de los telediarios y demás, en que remarcan lo de la distancia social, que tengamos la distancia social, y es muy importante diferenciar qué es distancia física, precisamente por las condiciones y las circunstancias, e incluso socialmente nos estamos apoyando mucho más que antes, y estamos viendo que eso es un componente que ha ayudado mucho a todas las personas mayores también a sentirse luego acompañadas, apoyadas, a través de, como bien decías tú, de las tecnologías, de los móviles, de las videollamadas, de los hospitales, con lo cual es una reflexión muy interesante y que luego seguramente dará lugar a preguntas que te hagan los asistentes. Pues ahora voy a dar paso a nuestra compañera María Antonia Sotobaños. Ella es psicóloga sanitaria experta en psicología de emergencias y catástrofes. Buenas tardes, María Antonia. Hola, buenas tardes. Ella también es presidenta de SEDEP, que es Sociedad Española para el Desarrollo y Estudio de la Psicología, miembro y coordinadora del Grupo de Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, miembro del equipo de coordinación del dispositivo de asistencia psicológica telefónica del COVID-19 puesto por la Comunidad de Madrid y por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, y también psicóloga voluntaria en el SAMUR y PC. Protección Civil, perdón. Bueno, curiosamente yo creo que nos vas a poder transmitir una experiencia que ha dado bastante posibilidad de que habéis estado ahí presencialmente acompañando a muchísimas personas. Habéis hecho casi cerca de 11.000 llamadas desde el 27 de marzo al 3 de mayo que pusieron en marcha el dispositivo en Madrid. Entonces, bueno, nos encantaría conocer cómo ha sido esa causística, cuáles han sido los motivos principales que las personas mayores os solicitaban en esa atención de apoyo psicológico telefónico. Cuando quieras. Gracias, Inma. Pues un placer estar con todos vosotros esta tarde aquí y comentar un poco cuál ha sido nuestra experiencia aquí en la Comunidad de Madrid desde el servicio de asistencia psicológica que puso en marcha el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Como bien ha dicho Inma, hemos atendido en torno a unas 11.000 llamadas. Estas llamadas, el mayor grueso ha sido, podemos decir que han sido llamadas recibidas por parte de usuarios,
pero también hemos hecho un alto número de llamadas de seguimiento en aquellos casos que considerábamos que se necesitaba una mayor atención. Y esto es algo que me gustaría introducir porque muchas veces siempre decimos que la psicología de emergencias o los psicólogos en emergencias debemos de intervenir de una forma muy puntual y en un momento determinado y olvidarnos, ¿no? Y yo creo que esta situación de emergencia nos ha supuesto también un replanteamiento y una redefinición de este modelo, no ya solo porque no estamos habituados a hacerlo desde casa, sin dar la asistencia desde casa, sino que estamos acostumbrados a ir al barro, ¿no? Como solemos decir, a los lugares. Y para nosotros ha sido también una adaptación a cómo intervenimos con las personas desde nuestras casas y luego que no podíamos dejar en muchas ocasiones una asistencia puntual de una llamada telefónica de 20-30 minutos y ya está, sino que considerábamos que en algunos casos había que hacer un seguimiento de la sintomatología que presentaban estas personas y de su estado. Entonces, comentaros a nivel personal, yo me he sentido súper extraña porque estaba en una gran emergencia, quizás la mayor que hemos tenido en nuestras vidas en este país, o al menos yo, ha sido la mayor, pero estaba muy extraña porque no estaba acostumbrada a hacerla desde casa, ¿no? Era una situación rara, ¿no? Muchas horas de trabajo, pero no hay. Bien, entonces, por no demorarme más, un poco en la tipología de llamadas que hemos tenido en el servicio de asistencia psicológica, fundamentalmente relacionadas con personas mayores, podemos decir que ha habido como dos ámbitos que han sido los más, donde mayor número de llamadas se han producido, ¿no? Por un lado, las relacionadas con ansiedad y miedo, es decir, llamaban muchas personas mayores con sintomatología ansiosa, con miedo a salir y poder contagiarse, aunque no podían salir, pero a lo mejor algunas de ellas al hacer la compra, pero sobre todo daban miedo al contagio o si se habían contagiado ya. Miedo a hacerse las pruebas, ¿vale? A ver la duda de si estarían contagiados o no ante la mínima sintomatología que se veían con un poquito a lo mejor de tos o problemas respiratorios, ya tenían miedo de si estarían contagiados. Y luego recuerdo, por ejemplo, un caso también de personas que tenían miedo de ir incluso al hospital. Y recuerdo un caso muy concreto de una señora que llamó que estaba con medicación, su médico de cabecera le haya puesto medicación, eh, porque estaba con fiebre, estaba con síntomas y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero muy angustiada, ¿no? ¿Qué hago? Porque si voy al hospital me van a dejar morir porque no van a tener respirador para mí. Entonces eso fue una llamada realmente dura y bueno, es una de las situaciones que nos encontramos. Por otro lado, también hubo bastantes llamadas con personas que presentaban sintomatología más con un estado de ánimo más depresivo, personas que viven solas, que vivían solas, no tenían rutinas establecidas durante el día, se levantaban a cualquier hora, comían lo que pillaban o no comían, pero sobre todo muchas de ellas no tenían relaciones con otras personas ni con familiares. Había muchas personas que eran solteras, otras que tenían hijos pero vivían en otros lugares y entonces se encontraban como muy solas y sentía muchas de ellas que en su vida no merecía la pena. Y en muchos de estos casos sí que nos hemos encontrado con que estas sensaciones, estas emociones derivaban en ideación autolíptica. Eh, y a veces ideación autolítica que hemos tenido que llamar al 112 porque corría la vida, corría riesgo. Y recuerdo, por ejemplo, un caso de un señor que nos llamó un hijo que por favor le llamásemos, que esta también ha sido otra de las situaciones que nos hemos encontrado, familiares que nos han llamado para que llamásemos a su familiar que es mayor, por lo que decía Juan Carlos, ¿no? Muchos de ellos no sabían ni cuál era el teléfono para llamar, ni quiénes les podían ayudar, ni se manejaban con tecnologías, ¿no? Y este señor, pues por ejemplo, había fallecido su mujer, llevaban 50 años juntos y bueno, su vida pues como que ya no tenía sentido, sus hijos estaban fuera y tenía una planificación bastante estructurada de lo que quería hacer,
pero bueno, nos decía que tenía otras cosas antes que solucionar, de herencias y tal, pero era una persona en riesgo que nos vino muy bien hacerle un seguimiento, porque las llamadas posteriores sí que ayudaron a manejar un poco esa ideación y sobre todo manejarlo con los hijos. Por otro lado, tuvimos muchísimas llamadas de personas que se le había agravado la sintomatología previa que tenían, personas con duelos previos que se habían acumulado, pues que ahora había fallecido un familiar, pero hace unos meses acababa de fallecer un primo, un hermano u otra persona, personas con alteraciones del sueño también, con hipocondrías, con somatizaciones, también ha sido algo bastante habitual. Luego nos encontramos, por otro lado, algunas personas que nos demandaban simplemente necesidades básicas, como alimentos, que no sabían quiénes podían ayudarle a llevarle alimentos a casa. Intentábamos, pues bueno, que si había algún vecino que le pudiese ayudar, porque muchos de los hijos también recibíamos llamadas de hijos que decían: no podemos salir, no podemos ir a casa de nuestra madre o de nuestro padre para ayudarle, ¿cómo lo hacemos? Eh, También tenían, muchos de ellos llamaban con problemas de medicación, que en el sentido que no sabían cómo adquirirla, quién se las podía proporcionar, se quedaban sin medicación y no sabían muy bien qué hacer ahí. Algunos también, pues algunas personas decían que tenían una gran necesidad de hacer ejercicio físico y claro, no podían salir a la calle. Ahí pues un poco sí que les recomendábamos pautas para que lo hicieran desde casa, etcétera. Y otras llamadas pues eran más en plan cómo desinfecto las mascarillas, cómo se desinfecta la comida o cuánto dura el virus en el aire o de este tipo de cosas quizás más sanitarias, ¿no? Como he dicho antes, teníamos llamadas de familiares que nos llamaban para que contactáramos con sus padres que a lo mejor estaban hospitalizados, enfermos de COVID, para que pudiésemos contactar con ellos y hablar con ellos para ayudarle a manejar esa situación, porque la persona mayor en el hospital no nos iba a llamar a nosotros, evidentemente. También con personas mayores que estaban enfermas de COVID en los domicilios y hacíamos el mismo proceso. Esto nos lo solicitaban a los coordinadores, los psicólogos que atendían en un primer momento, porque no estaba muy claro el procedimiento en un primer momento, pero consideramos que al ser personas mayores sí que debíamos de hacer nosotros la conducta proactiva de llamarles a ellos y no que fueran ellos quienes nos llamaran a nosotros por las dificultades que les entrañaba para estas personas. Por otro lado, también nos llamaban personas, familiares que decían: llama a mi padre, que es muy mayor, para ver cómo está, porque no se encuentra bien, no era enfermo de COVID, pero sí estaba viviendo una situación un poco, pues lo estaba llevando mal, lo estaba gestionando mal. Por último, teníamos cuidadores que también estaban con las personas mayores trabajando, y muchos de ellos habían fallecido y se encontraban que ahora no sabían muy bien dónde ir o qué hacer. Y también para los cuidadores era algo muy complicado de gestionar. Y por último, personas en duelo, lo que hacíamos era que derivábamos al servicio de atención al duelo, aunque hacíamos una primera intervención, pero hacíamos una derivación del servicio de atención al duelo que tiene el Colegio Oficial de la Psicología. Entonces, a grandes rasgos, esto era un poco todas las llamadas que hemos atendido y los casos de los usuarios que hemos atendido. Yo creo que podríamos recogerte como conclusión, creo que compartirás conmigo que al final el factor de escucha es fundamental y encima en estas atenciones telefónicas, bueno, yo también he participado desde La Rioja en un dispositivo como el tuyo y en media hora es increíble la intensidad del sufrimiento de la persona y en media hora hay que saber, como bien tú has estado diciendo, el recoger, el calmar, el normalizar, el legitimar esos miedos, el explicarles, el acompañarles y sobre todo yo creo que lo más fundamental es el adaptar respuestas individuales a cada caso y creo que eso ya de por sí les produce mucho alivio, el saberse que alguien
les está prestando atención a sus miedos, a sus inquietudes. Me parece que es una ayuda fundamental y que es una pena que en la mayoría de sitios de España se ha cerrado ahora ese dispositivo de ayuda que hacíamos en casi todas las comunidades de España a nivel de los colegios de oficiales de psicología, y es un apoyo que a lo mejor todavía, a lo mejor no, es que sigue siendo necesario, porque ahora hay muchas personas que van a tener esos daños colaterales, que van a tener una serie de síntomas y secuelas que también necesitan que al otro lado alguien les escuche. Muchísimas gracias por tu intervención. Y pasamos ahora a la tercera compañera. Buenas tardes, Sonia. Ella es Sonia Galvez Vicente. Ella es psicóloga especialista en neuropsicología, especialista en psicología de emergencias también. Trabaja en rehabilitación de enfermedades de origen neurológico, coordinando un equipo interdisciplinar y también en un equipo de rehabilitación cardíaca. Es psicóloga de emergencias en el sistema de emergencias médicos de Cataluña, en la zona de Tarragona y tierras de Ebro. Sí. ¿Sí? ¿La traducción? Y también, por supuesto, es socia de SEPADEM. Me gustaría que nos pudieras comentar un poco cómo encima las personas mayores que tienen ya de por sí deterioros cognitivos, qué aspectos diferenciales ha habido en comparación a lo mejor con otras personas mayores que, digamos, no tienen esas enfermedades, esas demencias, esos deterioros, cuando tú quieras, Sonia. Bueno, pues antes de nada reitero mi agradecimiento que SEPADEM me haya vuelto a invitar a poder compartir cosas, y más en el tema de mayores, que es un colectivo que a mí me encanta, de todo lo que tienen que explicar, todo lo que tienen que compartir, lo majísimos que son, y que te perderías en todo lo que explican. Sí que es verdad que es un crimen que una enfermedad te venga a borrar todos esos recuerdos que les gusta tanto compartir. Y es una pena que se puedan borrar, y es por eso que muchos pues trabajamos para que esto tenga el menor impacto posible en sus vidas. Pues en este tiempo de COVID, en este tiempo excepcional, ya las personas que no tenemos nada, ya personas más jóvenes, ya nos sentimos confundidos. Es una cosa todo nuevo, todo nos coge sin preparación. Pues vamos a imaginar cómo lo están pasando esas personas ya con menos recursos, con ya un deterioro, ¿no? Se da, por supuesto, ese aumento de la confusión en este tipo de personas con esta enfermedad. Ahora, tampoco normalicemos todo el aumento de confusión. Si es un aumento muy agudo, aunque haya un confinamiento, el cuerpo no sabe que hay un confinamiento, las células no saben que hay un confinamiento. También puede haber emergencias que hay que consultarlo, ¿no? No nos esperemos también en casa, y si hace falta, si hay una cosa muy aguda, pues hay que consultarlo, ¿no? Pero sí que un aumento de confusión con el aislamiento sería normal en cierta medida, ¿no? Estas personas lo que sí que necesitarán, bueno, los consejos generales son los mismos, lo de higiene, el distanciamiento, son los mismos que para el resto de población. Lo que sí que necesitarán, por los olvidos, por la falta de la capacidad de razonar al 100%, necesitarán pues más recordatorios, unos recordatorios adicionales. Pues, por ejemplo, si ejemplo, sí que nos acordamos que hay que lavarnos las manos, que hay que usar pues la mascarilla, pues ellos pues por ejemplo, algunos carteles de recordatorios, unas llamadas recordatorias o alguna alarma pueden necesitar este tipo de recursos. Y que el cuidador tiene que estar más pendiente, pues si pueden recoger más recetas para más tiempo, cosas así en previsión. En relación al confinamiento, el cuidador sí que ha tenido un extra de cuando no se podía salir, el cuidador sí podía salir a atender a este tipo de familiares, tenían el permiso del gobierno, y pues las recomendaciones serían explicarle lo que está pasando a la persona, explicársela de forma adaptada, pues con un lenguaje, con frases cortas, un lenguaje más inteligible, lo que está pasando, que puedan preguntar, no alarmar
demasiado en exceso. Sobre todo lo que siempre decíamos nosotros, o lo que les hemos dicho pues, a los que llevamos nosotros, es que sigan las rutinas. Es decir, decirle al cuidador que intenten lo más que puedan establecer unas rutinas de lo que siempre hacían antes, los horarios, levantarse a la misma hora, desayunar a la misma hora, los hábitos de higiene los mismos que tenían, la alimentación, cuidarla, y los horarios de alimentación, cuidarlos, no hacer un exceso de siesta para poder mantener una higiene también de sueño, y después un estímulo que debe ser físico, o bien caminar por casa cuando no se puede salir. Ahora, si se puede salir una hora, acompañarlo, hacer ejercicio físico fuera de domicilio, con protección, ejercicio físico, y también actividades cognitivas, dentro de la medida que la persona pueda, y con el cuidador, pues si puede hacer, pues escribir, puede hacer una sopa, puede leer con él el periódico, aunque sea por internet, si está el familiar, leerlo con él, comentar las noticias, hablar con la persona en la medida de lo que se pueda comunicar. Limitar, esto de hablar es hablar no solo de lo que está pasando, sino sobre todo de otros temas también. Limitar la exposición a las noticias constantemente, limitar a 1 o 2 veces al día, el resto hablarle de otros temas. A ver, las personas que están en residencias, sabemos que han tenido limitadas las visitas por salud. Pues en esos casos, que el familiar llamar al centro y decir de qué manera se pueden comunicar con ellos, algunos con videoconferencia, si no se puede, pues por llamada, pero mantener una comunicación. Sí que es cierto lo que comentaba el compañero Juan Carlos, que sí que existe una brecha digital, pero como estas personas tienen un cuidador, pues sí que sería aprovechar el cuidador para que ese cuidador haga de intermediario para la comunicación con el resto, pues, de compañeros, los compañeros del dominó, los familiares, sobrinos, hermanos o otros familiares. Lo que comentaba de las residencias sería eso, sería quedar con los trabajadores de la residencia a ver cómo se puede hacer ese contacto hasta que se pueda permitir las visitas. Vamos a ver, el cuidador sería el olvidado, ¿no? Él es el último, pues no. Tiene que ponerse también en prioridad. El cuidador siempre es la frase famosa, ¿no? De cuidar al cuidador. Para que la persona esté bien, el que la asiste tiene que estar bien. Con lo cual, los mismos consejos para este cuidador, que se mantenga en contacto con sus personas queridas, con sus amigos, que haga el ejercicio físico que pueda, cuando se puede salir, que salga, alimentación, rutinas y horarios. Eso también para el cuidador, porque tiene que estar centrado, tiene que tener una buena salud para poder cuidarse él y cuidar también a los demás. Y serían más o menos estas recomendaciones, y ya, pues si queréis hacer alguna pregunta. Muy bien, pues gracias, Sonia. Pues desde luego lo que está claro es que, como tú dices, muy importante y más que nunca el trabajo multidisciplinar, ¿no? El que todos tengamos que ir en el mismo sentido. El cuidador en estos casos han sido muy importantes. Los enfermeros, los auxiliares de enfermería que están ahí trabajando en las residencias de ancianos, cuando han estado limitados esos contactos con los familiares, eran también ese vínculo estrecho con el cual se podía intentar hacer de puente intermediario. Muchísimas gracias por tu intervención y vamos a pasar ya a nuestra última ponente, nuestra compañera Patricia Acinas. Buenas tardes, Patricia. Ella es psicóloga, experta en psicología en emergencias, psiconología, cuidados paliativos. Sí, es un poco difícil. Perdón. Nada. Oncología. Se me ha trabado ahí, Nada. perdón. Cuidados paliativos y duelo, posgrado en psicogerontología y socia cofundadora de SEPADEM.
ella nos puede hablar un poco de la experiencia, cómo también el confinamiento dentro de los complejos hospitalarios también ha marcado otras características diferenciales en las personas mayores cuando encima, además, también tienen enfermedades avanzadas. Cuando quieras, Patricia. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí compartiendo también con estos compañeros de mesa. Lo bueno que tiene de hablar la última es que muchas de las cosas interesantes ya se han dicho y yo puedo decir otras que también son igualmente interesantes. Cuando planteamos este webinar, elegimos las primeras víctimas con un doble juego de palabras, ¿no? Porque sabéis que según la clasificación de las víctimas, es decir, las primeras víctimas son las víctimas primarias, pero al mismo tiempo también porque las personas mayores son importantes, es decir, y nos olvidamos de ellas, y a la vista están las cifras que han dicho los compañeros, pero al mismo tiempo también porque las personas mayores fueron las primeras víctimas más graves que hubo en esta situación. Quería compartir con vosotros una imagen que explica muy bien, que seguro que la habéis visto en muchísimos sitios, que explica muy bien, a ver si puedo poner la pantalla completa, bueno, es igual. Que explica muy bien lo de las olas, ¿no? Cuando estamos en situación de emergencia pura y dura, nos fijamos en la primera ola, en la que estamos en la emergencia. Se ha hablado también de la cuarta ola, de la de los posibles estrés postraumático, pero nos hemos olvidado de la segunda y la tercera, y ahí sí que las personas mayores están muy involucradas. ¿Por qué? Porque ha habido en la segunda ola personas mayores que estaban pendientes de consultas. Sabemos que las personas mayores probablemente tienen pluripatologías, y hay veces que aparecen otras patologías añadidas. Entonces, personas que estaban pendientes de consultas que no han podido ir a su especialista y no han podido diagnosticarse enfermedades graves, EPOC, cánceres, no se han hecho biopsias, enfermedades hematológicas, es decir, ha habido cantidad de situaciones que no se han detectado. Pero también hay una tercera ola, es decir, en personas que ya estaban diagnosticadas, que tenían una enfermedad grave y que el estado de confinamiento ha impedido que se puedan hacer los seguimientos. Pensad, por ejemplo, en algo que es muy habitual también en personas mayores, ¿no? Una de las primeras cosas que hacen al llegar al hospital es preguntarles si son diabéticos, si son hipertensos y la medicación que toman. Una persona diabética que controla su diabetes simplemente saliendo a dar un paseo, cuando no lo puede hacer por el confinamiento, puede agravar esa situación y puede pasar a otro grado de diabetes y a dificultades. Ha habido muchas personas mayores que han tenido ingresos añadidos a lo del COVID, porque claro, nos centramos en el COVID, pero es que hay otras patologías que siguen ahí adelante. Y de esto también nos han hablado los compañeros antes. Además, también lo comentaba también otro de mis compañeros predecesores, ha habido gente que ha tenido situaciones graves, como decía Marian, y que no han ido por miedo a contagiarse, ¿no? Y hay patologías que tienen un periodo en el que les podamos atender. Pensad, por ejemplo, en una persona que le da un ictus, si no está en el hospital en unas horas, es decir, puede que haya secuelas irreversibles. Y si eso se han mantenido en casa después de una situación tan grave, pues probablemente haya secuelas. Y esto son costes personales, costes sanitarios y muchas consecuencias a todos los niveles, físico, psicológico, social, en las que no nos hemos planteado todavía. Quería compartir. Quería también plantearos un poco, es decir, todas estas personas que han llegado al hospital, no solo por COVID, sino por otras patologías, ¿cómo se pueden sentir en una situación hospitalaria? Porque en muchos hospitales no se ha dejado acceder a familiares, no se ha dejado acceder a cuidadores, ni a personas que tengan una vinculación afectiva, ¿no? Nos decía Sonia que hay cuidadores y cuando están en domicilio, los cuidadores son muy importantes y es verdad que son muy olvidados, pero en algunos hospitales las personas mayores han estado con sus enfermeras, con sus médicos, con sus auxiliares, que sí que tenían mucho cariño y han hecho lo indecible, y lo veíamos en el webinar anterior, pero también es verdad que las personas con las que tienen cierto vínculo no han podido estar. Y si añadimos un poco todas esas deficiencias sensoriales que nos hablaba Juan Carlos, ¿no? Que a veces no ven, no oyen, pero es que en un hospital hay veces que se le quita las gafas, se le guardan, el audífono a lo mejor no está, o a lo mejor como tenía miedo a que le pasara, a que lo perdiera en el hospital, pues lo ha dejado en casa. Y es que ahora no hay nadie que se lo pueda llevar. En una situación normal, si a alguien le falta el audífono, pues se le puede decir al cuidador que lo lleve al día siguiente, pero si ahora los familiares y cuidadores no pueden entrar en algunas plantas hospitalarias, tenemos un problema grave.
porque esa persona se siente completamente aislada, asociado a la brecha digital que también habéis dicho. Pero es que además se le guarda la dentadura. ¿Y cómo puedo comer yo si encima me guardan la dentadura o si también me la he dejado en casa? ¿Cómo puedo sentirme yo si no tengo ninguna interacción con personas conocidas? Si quien viene a atenderme viene vestido con un traje de astronauta y encima con la mascarilla puesta. Fijaos que necesitamos el contacto físico, necesitamos el contacto social. Una sonrisa la tapa la mascarilla. Fijaos lo importante que es. Con una sonrisa nos podríamos comunicar con una persona mayor, incluso con un deterioro cognitivo importante. Pero con una mascarilla no tenemos eso. Y sabéis que tenemos la sonrisa a través de los ojos, pero es muy difícil cuando estamos cansados, cuando estamos estresados como profesionales, mostrar esa sonrisa a través de los ojos, ¿no? Que es la sonrisa auténtica y la sonrisa verdadera. Con lo cual, se nos complica mucho más esa situación que han podido vivir las personas. Los profesionales sanitarios han estado tan sumamente ocupados que no han tenido tiempo de sentarse en la habitación y hablar con las personas mayores que lo necesitaban. Ha habido una necesidad de comunicación muy importante que muchas personas mayores en hospitales no han podido mostrar por todas estas circunstancias, porque también ha habido sanitarios que dicen, me pongo el traje, el EPI para poder entrar y dejarle una pastilla, pues a lo mejor espero un poco más tarde y ya de paso hago otra cosa y a lo mejor no tengo tiempo de hablar con esa persona. Entonces, luego también ha habido muchas situaciones en las que las personas no han sabido muy bien qué hacer, ¿no? No se les ha comunicado muy bien la situación que tenían, no han sabido qué les pasaba. ¿Qué más? No han tenido tampoco sus objetos personales por miedo a que tuvieran COVID. Hay personas mayores que se duermen cuando tienen cerca su mantita, pero es que ahora no se le ha podido llevar su mantita porque a lo mejor había que meterla en un autoclave, había que desinfectarla y eso hacía que no se durmieran, con lo cual más insomnio, más medicación para controlar el insomnio. Entonces, las personas mayores que han estado hospitalizadas han sufrido un aislamiento, como habéis dicho, psicológico, social, institucional, porque se han sentido también abandonados y no han podido hacer las cosas que hacían antes. Además, han estado muy solos, una soledad que no han podido compartir. Las nuevas tecnologías no han ayudado demasiado. Hay hospitales que tampoco están preparados, hay hospitales que no tienen ni tan siquiera teléfono fijo en la habitación, con lo cual si quieren recibir una llamada del exterior no pueden, si no tienen móvil. Entonces, estábamos un poco en manos de digamos, del buen hacer de los profesionales sanitarios que quisieran aportar su tablet, su teléfono móvil, y que hemos tenido profesionales sanitarios infinitamente amables y que han sido compasivos a todos los niveles. Ha habido también muchas situaciones de pérdida irreversible, es decir, muchas situaciones de personas que estaban ya acercándose al final de la vida en situaciones muy avanzadas, estoy hablando de cuidados paliativos, y que no han podido despedirse, no han podido cerrar su ciclo vital, han tenido que hacer sus balances vitales. Sabemos que cuando se acerca el final de la vida, uno trata en algunas ocasiones de ordenar en su cabeza las cosas que le han sucedido en la vida, trata de dar sentido a las cosas, y eso hay veces que necesita ser acompañado. En muchos servicios hospitalarios de grandes hospitales, y no voy a nombrar, no ha habido EPI suficientes para médicos y enfermeras y el psicólogo no ha tenido ningún equipo de protección, con lo cual un psicólogo sin protección no puede acercarse a una habitación de un paciente geriátrico para poder hacer ese acompañamiento. Es que se van acumulando las dificultades. Lo que pensamos también es que va a haber muchos duelos complicados porque no ha habido despedidas por parte de las personas mayores que han tenido que fallecer por las circunstancias vitales, por sus enfermedades avanzadas. No han podido decir a sus seres queridos, te quiero, te perdono, perdóname, te voy a echar de menos. Esas cosas que cuando nosotros sabemos que va a acercarse el final, tratamos de trabajar con ellos siempre que lo necesiten. Además, ha habido situaciones de últimos días, algo que para los psicólogos paliativistas es una cosa como muy importante, ¿no? Cuando el equipo sanitario ve que se va a llegar el momento del desenlace, si está claro, y hay signos de que está claro, se suele avisar a la familia. No siempre se ha avisado a la familia. Ha dependido mucho de servicios. Ha habido servicios que sí que lo han hecho, incluso han prestado EPIs a los familiares, por lo menos a uno, para que se pudieran despedir. Pero ha habido personas que se han muerto en soledad y ni tan siquiera una persona que les agarrara la mano. Y la persona que ha escuchado sus últimas palabras ha sido una persona probablemente muy amable, muy compasiva, pero
conocida con la que no han compartido nada de su experiencia vital ni de su biografía. ¿Qué más? Bueno, además hay otra cosa que también ha ocurrido en los hospitales y que nos pasaba antes, pero que ahora está grabada, y es que si yo estoy al final de la vida y se muere la persona de al lado, yo veo que el siguiente soy yo. Esto en una situación normal lo podemos acompañar mucho mejor, podemos trabajar con esa persona lo que está pasando, cómo se siente, podemos facilitarle un poco el responder a sus necesidades, pero en la situación que nos ha originado la COVID no nos ha facilitado todo eso. Con lo cual ha habido un aumento del sufrimiento innecesario. En paliativos hablamos de que hay un sufrimiento evitable y un sufrimiento inevitable. El sufrimiento inevitable es el que nos lleva a la muerte y por el que todos pasamos, pero hay un sufrimiento evitable que podíamos haber evitado, con lo cual ha habido mucho más sufrimiento del que normalmente corresponde en una situación en que sabemos que nos vamos a morir. Ha habido también, y lanzo ideas, no voy a exponerlas demasiado, no ha habido procesos de planificación compartida de la atención en domicilios, en hospitales, es decir, los profesionales de cuidados paliativos han trabajado 12 y 14 horas, el otro día escuchaba yo en un webinar un poco todo lo que habían hecho, y no han podido pactar con los pacientes cómo quieren morirse, dónde quieren morirse. Si, por ejemplo, alguien quería morirse en casa y estaba hospitalizado, no ha podido hacerlo, y al revés. Ha habido también situaciones tremendamente dramáticas, añadiendo también un poco a los que nos contaba antes María Antonia. Por ejemplo, cuidadores que vivían con personas mayores solas, que no tenían más familia, que fallece la persona en domicilio y tardan mucho en venir las de la funeraria y tienen que estar los 14 días el cuidador esperando que termine ese protocolo de confinamiento con la persona fallecida y ellos sin poder salir ni relacionarse. Y bueno, pues ya como llevo un ratito hablando, si tenéis alguna pregunta relacionada con esto, pues yo estaré encantada de responderla. Muchas gracias. Alicia, por tu intervención y desde luego también muy importante, como hemos estado viendo, también la angustia de gente que entraba en el hospital y ya luego no salían, ¿no? A relación con lo que decías tú, no solamente el ver que el de la cama de al lado acaba de fallecer, sino encima la despedida de muchos familiares de que en teoría entran para que les cuiden y les pongan a salvo y reciben esa llamada telefónica de angustia. Pues muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones y ahora vamos a pasar al turno de preguntas con la colaboración de nuestra compañera Gemma del Pozo. Te paso el turno, compañera. Bueno, buenas tardes a todos. He ido recogiendo tanto las preguntas que se han ido haciendo en el chat como las preguntas de YouTube. Y bueno, una de las primeras preguntas, creo que no tiene un destinatario concreto, ¿no? Pero preguntan por pautas, ¿para qué decir a una persona mayor que ha perdido a la pareja durante la pandemia del COVID? No sé quién puede responderla. Yo creo que va a haber otro, yo creo que desde Sepade vamos a hacer otro webinar relacionado con el duelo, pero bueno, podemos responder un poco en ese sentido. Lo primero, claro, a nivel general es muy difícil responder porque habría que ver cada caso particular, pero sí que podríamos intentar ver cuáles son las necesidades de esa persona que ha perdido a una persona tan importante en su vida, ¿no? Entonces, en función de cuáles sean esas necesidades, intervenir. Que ha habido asuntos que no han podido cerrar, asuntos pendientes o que no se ha podido despedir, pues tratar de que se pueda despedir de otra manera diferente. Que esa persona lo que necesita es hablar de su ser querido, de lo importante que era su ser querido en su vida, pues también facilitarle espacios y tiempos para que lo pueda hacer. Y sobre todo que no viva su duelo en soledad, es decir, que cuente con su red, con su apoyo social para estos momentos tan difíciles que se están complicando las elaboraciones de los duelos. Y vamos a tener muchos duelos complicados por este motivo. Muchas gracias, Patricia. No sé si algún compañero más quiere añadir algo. Vale, pues paso a la siguiente. Bueno, Alfredo Guijarro nos hacía un par de comentarios y es que lo que estaba diciendo María Antonia es que hay muertes que no se van a cuantificar como muertes por COVID, sino que pueden deberse a esa falta de relación, ¿no? A no poder relacionarse con la gente que les queda y al final son personas
que se dejan ir, que dejan de comer y también acaban falleciendo como víctimas indirectas. También se preguntan qué opinan del actual modelo de residencias de adultos mayores, que habría que cambiar si es que hay que cambiar algo. No sé quién quiere contestarla. Bueno, simplemente hacer un apunte, ¿no? Supongo que a lo mejor habría que verlo en todas. Hay residencias que funcionan bien, como tienen que funcionar, pero muchas veces a lo mejor hay una excesiva lasitud, ¿no? En cuanto a los controles, un ratio de personal por residentes, que se cumplan todas las medidas. O sea, somos un país que otra cosa no tendrá, pero leyes, y que somos el país con más leyes del mundo, ¿no? Porque es así, ¿no? Pero otra cosa es que luego las leyes se cumplan, ¿no? Y hay determinados sectores donde creo que sería fundamental. Entonces, en ese sentido, insisto, no hay residencias que funcionan muy bien y que tienen sus ratios adecuados y hay que hacer cosas como hay que hacerlas, ¿no? Personas que por desgracia no, y hemos visto casos de verdad realmente dantescos, ¿no? Estos días en televisión. Entonces pienso que no es simplemente un establecimiento no es una guardería de mayores, ¿vale? No por una residencia. Es un establecimiento sanitario con una serie de controles, una serie de medidas y pienso que desde la administración debería hacerse cumplir todo ese reglamento existente. Yo creo que hay un factor que nos influye mucho y es que las residencias de mayores dependen de servicios sociales, no dependen de sanidad. Entonces, hay servicios hospitalarios que sí que tienen coordinación con residencias y hay otros que no. Yo creo que la solución, porque todo esto fluya, pasa porque las residencias tengan mucha más conexión tanto con atención primaria como con servicios hospitalarios especializados. Hablo de geriatría, de medicina interna, de cuidados paliativos o de cualquier otro servicio especializado en neumología, porque yo creo que así vamos a tener una concepción más holística, más global de qué le pasa a esa persona mayor, no por procesos. Sí, a mí me gustaría también decir algo. Según los últimos datos, información que he podido consultar, no sé si será veraz, creo que sí, en la Comunidad de Madrid han fallecido 6.000 personas en residencias de ancianos. Según los datos que tenemos del Ministerio de Sanidad, 9.000 personas han fallecido en la Comunidad de Madrid. Creo que los datos de residencias no están contabilizados ahí en el dato. Pero estamos hablando de 6.000 personas en residencias de ancianos. A mí me da la sensación que ha sido un médico hospitalario, una atención colapsada y se ha descuidado. Creo, sinceramente, que esto nos debería hacer reflexionar. Aquí hay directrices que se han dado por parte de algunos hospitales para que no se trasladaran personas mayores de las residencias a los hospitales que estaban enfermas. Algunas con COVID, pero como bien decía Alfredo, otras no tenían COVID. Simplemente necesitaban que le hiciesen una diálisis y no se la han hecho. Por tanto, creo que esto nos lleva a reflexionar porque 6.000 personas es casi el 50% de las personas que han fallecido en la Comunidad de Madrid. Y por tanto, creo que ese sistema habría que reconsiderar. Ha sido o no más adecuado. Lo que sí tengo claro es una cosa, y es que porque haya una directriz o el sistema sanitario o la emergencia sea catalogada como sanitaria, eso no implica que se descuiden servicios sociales, no implica que se descuiden todas aquellas residencias de ancianos, pero también de discapacitados que había que no se sabía a nosotros nos llegaban llamadas que no sabían muy bien qué hacer con sus familiares. Con lo cual creo que la gestión debería ser más integral. Creo que los hospitales y el foco en el hospital es importante, pero no podemos descuidar ni las personas que estaban en los domicilios, ni las personas que estaban en las residencias de ancianos, ni las personas que estaban en sus centros, ¿no? de discapacitados. Es una reflexión personal ahí en ese sentido.
A lo mejor era actuar en los primeros casos, ¿no? Cuando hay los primeros, aislar y entonces actuar sobre eso. Se ha actuado puede que tarde. A mí me da la sensación que se han focalizado mucho en los hospitales, en que no se colapsarán las UCIs y por tanto es que no venga nadie al hospital, ¿vale? Pero dé usted la asistencia en el lugar, entonces, de algún modo, no lo sé, pero no se puede desproteger a las personas así. Y luego, respecto, yo lo siento, pero estoy siendo muy crítica con la gestión sanitaria. Aquí en Madrid, el servicio de asistencia psicológica telefónica se ha cerrado con una media de 250 llamadas diarias. ¿Quién está atendiendo ahora mismo esas 250 llamadas diarias? Nadie. La Consejería de Sanidad no ha puesto otro servicio alternativo que pueda cubrir esa demanda. Simplemente se ha cerrado y punto. Si usted me pone otro servicio alternativo, estamos de acuerdo, ok, vamos. Se cierra un servicio, tenemos otro, pero no hay un servicio alternativo. Yo recuerdo el último día que tuvimos la llamada precisamente de dos mujeres mayores, una con casi 80 años y otra 75. La primera tuvimos que llamar al 112 porque esa noche había tenido un intento autolítico bastante grave, porque se sentía sola y estaba desesperada y desesperanzada. Pero estos casos no trascienden, esto no es noticia. O sea, las llamadas que nosotros hemos recibido de personas con auténtico pánico a poder contagiarse, con que no saber qué hacer con sus vidas después de lo que está pasando, de que se sentían solas, que se están intentando quitar la vida y ahora no tienen un teléfono, un recurso al que llamar o a alguien que les asista. Sinceramente creo que no es de recibo que los servicios sanitarios y la Consejería de Sanidad no hagan nada para atender estas situaciones. Y lo siento, pero es así. Usted tiene un servicio alternativo, me parece muy bien, cierre servicios, pero no me diga que usted con sus recursos puede atender a toda la demanda porque no es cierto. Y si no es cierto, tiene que darle a la población un recurso alternativo al que se le pueda atender. Y quizás si trascendieran más este tipo de situaciones y algunos políticos escucharan ciertas llamadas y ciertas situaciones de algunas personas, pues a lo mejor cambiarían de opinión. Pero como no es noticia y no sale en medios, pues callamos y otorgamos. Y María Antonia, ¿no crees que esto sería precisamente un indicativo de la necesidad de que la psicología de emergencias esté presente de manera continua y no, digamos, cada vez que ocurre un acontecimiento de este tipo, ¿no? Que siempre estamos ahí, ¿no? Dispuestos y colaborando en lo que sea necesario, ¿no? Y luego pasa un momento del acontecimiento y parece que ya no somos relevantes, ¿no? Es un... Por supuesto, los psicólogos de emergencias parece que estamos para cuando pasa algo, y pasa algo sobre todo si tiene repercusión mediática, porque si no tiene, tampoco para qué queremos un psicólogo. Es decir, mi hijo fallece en un accidente de tráfico, no es noticia, pues para qué vamos a mandar, va a atender un psicólogo a la madre de esa persona. Ahora, si mi hijo fallece en un accidente de tráfico en donde han fallecido 7 personas y están todos los telediarios, pues ahí sí va el psicólogo o se le proporciona asistencia psicológica. El psicólogo de emergencias no puede estar solamente para cuando pase algo y además tiene repercusión mediática. Es un profesional que debe estar 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. Y tiene que estar integrado dentro de los organismos gestores de emergencia, como puede estar policía, como puede estar bomberos y como están los servicios sanitarios médicos. Y eso es así, y no solamente a la figura de cuando pasa algo y si pasa algo grande. Y luego cuando pasa algo grande también tenemos una gran capacidad de olvido, y es que una vez que ya ha pasado la emergencia, ahora todavía no ha pasado esta pandemia, pero ya empieza a hacer sol, empezamos a sentirnos mejor y ya nos estamos olvidando de todo lo mal que hemos hecho muchas cosas. ¿Dónde está la autocrítica? ¿Dónde están las lecciones aprendidas? ¿Dónde están los nuevos protocolos a implementar? No, aquí ahora nos ponemos todos muchas medallas, nos damos las gracias por los buenos servicios que hemos hecho,
y hasta la próxima, y si es en octubre, pues volveremos a cometer muchísimos fallos otra vez, porque viene el verano, nos vamos de vacaciones y aquí nadie se plantea nada. Y esto ha pasado y sigue pasando. ¿Crees que realmente las lecciones se aprenden? Identificando, como nos dice Alfredo. Yo es que creo que mientras no tengamos como muy claro que debemos utilizar modelos centrados en las personas, es decir, más que en aspectos políticos, en aspectos puramente económicos, que no digo que no sean importantes, pero a veces se nos olvida que el centro de todo esto deberían ser las personas y no otro tipo de intereses, ¿no? Y que lo que nos debe mover realmente es el bienestar. De hecho, la definición de salud es biopsicosocial, es decir, a veces no nos quedamos en lo importante, ¿no? Entonces eso, yo creo que modelos centrados en las personas, pero de verdad. Y además modelos centrados en la curación. Deberían también ser modelos centrados en la prevención. Sí, sí. Esto nos olvidamos. Sí, perfecto, sí, es cierto. Y ahora pasa lo más fuerte, que de hecho yo creo que no ha pasado. Ya cortamos líneas telefónicas en muchísimas comunidades, pero si todavía no está resuelto. Vamos a prevenir otros trastornos que pueden aparecer. No, ya los curaremos después cuando aparezcan. No, vamos a prevenirlos. Claro, porque además es que la prevención es mucho más barata, con diferencia, que tomar medidas más de parches, de reactivas, más que proactivas. Yo creo que tenemos que ser proactivos, anticiparnos, es decir, y ojalá la siguiente vez que tengamos una situación similar nos pongamos de acuerdo en cómo registrar los casos, haya mascarillas suficientes, sepamos quedarnos en casa a la gente que no ha sabido quedarse en casa. Ojalá. Pero no estamos centrados en el aquí y en el ahora y no estamos centrados en modelos mucho más prospectivos de esto va a pasar, vamos a anticiparnos que tenemos tiempo y entre todos podemos hacerlo. Sí, bueno, es que tampoco quiero hablar mucho más porque igual hay que acabar ya. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que una de las funciones del psicólogo de emergencias precisamente está fundamentada en la prevención de una psicopatología posterior y las intervenciones que nosotros hacemos, y vosotros lo sabéis por la experiencia, personas que llaman con una alta ansiedad, personas que llaman con situación de estrés elevado, que no saben qué hacer, que están perdidas, una intervención en crisis adecuada, una intervención en emergencias adecuada, les aporta tanto y les ayuda tanto a cómo gestionar esa situación, que el otro recurso que tienen en muchas ocasiones es ir al médico y que les dé un diazepam o que les dé un Orfidal y que con eso se calme, pero eso no soluciona su problema. Entonces, es lo que decía Patricia, es que es mucho más barato y es más efectivo y más eficaz la intervención que nosotros podemos hacer que no esa persona tenerla ahí con la degradación que supone para su vida a nivel personal, social, incluso laboral, y luego el coste económico sanitario que conlleva en todos los aspectos. Por favor, inviertan ustedes en asistencia a la salud mental, que les va a salir mucho mejor, vamos a tener una sociedad mucho más sana y creo que va a ser más positivo para todos. Luego habría que diferenciar, ¿no?, la parte que nos toca, que es cuándo es una asistencia en crisis y cuándo ha dejado de ser una asistencia en crisis, porque al final la excusa del cierre de los teléfonos es que la duración de la crisis es corta, pero es verdad que es que seguimos en mitad de la pandemia. El hecho de que se cierre el teléfono de Madrid de emergencias, el de la Comunidad Valenciana, el de Galicia, es porque consideran que ya no estamos en crisis. De todas maneras, el de Galicia de momento sigue abierto, ¿no? Pero actualizar, ¿no? Pero un poquito fíjate, lo que comentamos y sobre todo también incidir en la profesionalización, ¿no? Y no solo que haya psicólogos de emergencias, que existan estos dispositivos, sino que también formen parte, pues bueno, pues de una estructura, pues bueno, profesional, ¿no? Como otros profesionales de la emergencia, ¿no? Eso es otra cosa también, ¿no? Lo que ya hablamos en el primer webinar, ¿no? Sobre todo este tema de voluntarios que se ven también como setas debajo de las piedras, pero bueno, en este sentido también hay que exigir cualificación profesional, hay que exigir formación, calidad asistencial, y eso implica una profesionalización, evidentemente, ¿no? Sí, yo hilando con lo que dice Juan Carlos, yo creo que es un error asociar psicólogo de emergencias a intervención en crisis.
O sea, el psicólogo de emergencias tiene una labor antes, durante y después de una emergencia. Y si vamos a los protocolos y vamos a la normativa que hay de lo que es, por ejemplo, la ley de protección civil, una emergencia no acaba hasta que no se restablecen las estructuras habituales, básicas, de dar soporte a la comunidad. Y en este caso, la emergencia sigue porque no tenemos los servicios habituales todavía funcionando ni pueden dar respuesta a las necesidades de la comunidad. Por tanto, estamos todavía en una situación de emergencia. Y hasta que esos servicios, que pueden ser salud mental, que pueden ser los servicios de especializados, ¿no?, de especialistas en psicología clínica en hospitales, no estén funcionando al 100%, no tengan unos recursos suficientes para atender las demandas de la sociedad, tiene que estar trabajando el psicólogo de emergencias, porque está establecido así. Entonces, asociar el psicólogo de emergencias para una situación de crisis puntual, 24, 48 horas, 72, es un gran error, porque la emergencia, por definición, ¿vale?, acaba cuando se llega ya al periodo este de normalidad, ¿de acuerdo? Y esto no lo estamos teniendo ahora mismo. El psicólogo de emergencias tiene que trabajar antes, durante y después, no es solamente durante. Simplemente, con respecto a lo que dices de los dispositivos de salud mental, según he podido ver un poquito de rebote hoy, ¿no?, en enero del 2019 había más de 8.000 personas en listas de espera para los servicios de salud mental en España, ¿no? Por echarse de lugar, ¿no? Como lo que puede pasar ahora, ¿no? Exacto, y que el sistema público rechace la ayuda de psicólogos, también sanitarios y formados en emergencias y en catástrofes en estos momentos, pues es un gran error, que debería de hacerse público, sinceramente, porque al final quienes están pagando las consecuencias de esa decisión son los ciudadanos. Bueno, me parece a mí que quedan algunas otras preguntas. Entonces, ¿nos das paso, Gemma? ¿Alguna otra? Había una pregunta que nos dice que cómo podemos ayudar a este colectivo y a los cuidadores a vencer el miedo a ir al hospital, dada que la situación tan dura que estamos viviendo, las personas mayores asocian hospital a peligro y esto al final lleva mucha lucha familiar también en residencias, lo que implica pues mayor estrés y mayor sufrimiento. Bueno, yo creo que básicamente con información adecuada, ¿no? Lo que funciona muy mal en esto es la disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, estar recibiendo mensajes contradictorios cada 24 horas, ¿no? Si a las personas se les explica que determinadas barreras, ¿no?, pues a nivel respiratorio, mascarillas quirúrgicas, por ejemplo, siempre que las lleve todo el mundo, porque estamos en lo de siempre, ¿no? Por ejemplo, estos días, pues bueno, me produce, no sé, muy mala uva, ¿no?, por decir otra cosa, ¿no?, ver a personas mayores por la calle con sus mascarillas quirúrgicas, cruzándose con gente, con los runners, no sé de dónde salió tanto runner, ¿no?, en este país, corriendo y con sus efluvios, sin ningún tipo de mascarilla, rozándolos, o gente joven, ¿no?, que ya por sí tiene una baja percepción del riesgo y encima se les ha dicho poco menos que no les iba a pasar nada, ¿no?, con el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una falta totalmente de respeto, de una insolidaridad absoluta. Y entonces, bueno, yo creo que transmitiendo una información correcta, diciendo a la gente medidas eficaces y sobre todo, parece ser que ahora ya es obligatorio, bueno, obligatorio entre comillas, ¿no?, porque está sujeto a matizaciones. Yo he estado leyendo el decreto, bueno, y es muy interpretable, ¿no? Entonces, en ese sentido, hasta que la gente no salga con las mascarillas quirúrgicas, si las lleva todo el mundo, sabemos que es una barrera hacia afuera, pues si las llevamos todos son útiles, ¿no? Si no, habría que ir a las FFP2, ¿no? Siempre que no lleven válvula, que esa es otra. Pero es a la gente con las mascarillas con la válvula, no es el que estás echando para afuera el virus en caso de que lo tengas. No sé, yo creo que la educación sanitaria de este país es absolutamente lamentable y los mensajes contradictorios, peor aún, ¿no? Es mi opinión. Sí, y iba a decir lo mismo que el compañero Juan Carlos. Es clave la información, informar bien a la población, en el caso de mayores, pues a ellos o a los cuidadores, de que si es por un tema fuera del hospitales hay 2 circuitos y si es un tema respiratorio llamar e informar de los síntomas y en el 112 le informarán de qué tiene que hacer. Vale. Hay otra pregunta más, bueno, más que una pregunta es un comentario de nuestra compañera Eva,
que dice bueno, que ella ha estado coordinando en el 112 y en el 061 como sanitaria y que se está viendo un miedo generalizado de personas con patología previa, con miedo a ir al hospital para no contagiarse, que ha bajado el número de avisos propios de una UBI, como son los infartos, la EPOC y otras patologías, y no era porque de repente hayan dejado de producirse, sino porque no llamaban por miedo a las consecuencias, ¿no? que eso produce. Y que otro aspecto importante son los cuidadores de personas dependientes, que cuando estos cuidadores caen enfermos y requieren traslado hospitalario, no quieren o incluso llegan a negarse, ¿no? O pedían el no trasladarse por no tener a nadie con quien dejar a esta persona mayor dependiente. Y es que no se ha organizado ningún tipo de red asistencial pues para estos mayores que se quedan solos cuando la persona cuidadora enferma. Sí, incluso en los cuidadores, una puntualización es que, como sabéis, muchas de las personas que cuidan en España a personas mayores son personas procedentes de otros países. Con lo cual, aquí he visto algunos casos de personas mayores que han fallecido, que como decía Patricia, el cuidador estaba con esa persona, que ha estado como 10, 14 horas hasta que los servicios funerarios venían a por la persona que había fallecido, y esa persona se quedaba sin un lugar al que poder luego ir porque no era de este país, no tenía otra vivienda a la que ir, y muchas veces recuerdo un caso en el que los hijos de la persona fallecida obligaron a esa persona a marcharse. O sea, tenía que dejar la casa sí o sí. Y esta persona estaba enferma, tenía síntomas de COVID, no tenía dónde ir, y los hijos decían que se tenía que ir porque como ya su familiar, su padre no estaba, había fallecido, pues que ya se buscara la vida, ¿no? Entonces creo que la situación también de los cuidadores, sobre todo de países, de otros países, ha sido una situación difícil para ellos de gestionar, sobre todo cuando se han encontrado que ya no tenían dónde ir, ¿no? Cuando fallecía la persona que estaban cuidando. Yo creo que son realidades muy, muy dolorosas y muy difíciles. Y hay muchas circunstancias como la que acabas de comentar, María Antonia, que son realmente sangrantes, ¿no? Yo creo que también otro factor que ha influido es que, por ejemplo, los servicios sociales no han sido, digamos, se habla mucho del personal sanitario como tal y que se han incorporado sanitarios para la demanda asistencial, pero en servicios sociales no ha habido quizás esa contratación de más trabajadores sociales. Luego hay un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el tema de las ciudades compasivas, ¿no? Que se lleva varios años introduciéndose, y es que en las ciudades se creen redes de apoyo, se creen redes sociales, ha habido alguna red vecinal, y que sea la propia ciudad la que cuide, la que esté pendiente de las personas solas, de las personas mayores, de los cuidadores que necesitan ese apoyo. Yo creo que es algo que está muy desarrollado o está más desarrollado en otros países. En España sí que hay algunas ciudades que tienen un poco esa certificación. Madrid estaba entre ellas, pero realmente esto nos ha pillado sin una estructura, sin una infraestructura previa, y ojalá aprendamos de esto que nos ha pasado cuando disminuya un poco todos estos riesgos para poder potenciar ese tipo de circunstancias, ¿no? Que nos ayudarán en otras situaciones similares. Ojalá no sea una pandemia de COVID y en mucho tiempo, o sea otra cosa diferente y que sepamos manejarla más fácilmente. Pero yo creo que también tenemos que aprender a crecer y a confiar unos en otros, porque realmente esta pandemia es un enemigo muy pequeñito, casi invisible, pero que nos tiene que ayudar a unirnos como personas y a darnos cuenta de que dependemos unos de otros en estas circunstancias, que no somos seres aislados. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues creo que ya están así respondidas todas las preguntas, me parece, ¿no, Gemma? ¿Sí? ¿Hay algún comentario más de, bueno, pues de intentar sacar esas lecciones, ¿no? De cómo pasar de identificar a aprender las lecciones, cómo proceder a hacer ese cambio, que yo creo que es el reto que tenemos ahora. Y bueno, una pregunta muy directa para Juan Carlos, que como el doctor de la sala, que bueno, que qué opinas, ¿no? De la cantidad de investigaciones y de artículos que van
que van a salir de cara a todo esto, que podrán ocupar varias y muchas, ¿no? Tesis doctorales. No sé, por una parte casi me apetece guardar un discreto silencio, ¿no? Todos estos investigadores, entre comillas, oportunistas, ¿no? Con la mínima que sale, te están mandando encuestas de supuestas investigaciones por internet para luego publicar sus estudios y sus artículos y no han visto ni una sola persona que está sufriendo la situación, pues bueno, me produce un poquito de rechazo, ¿no? No quiero decir que todo se esté haciendo de esa manera, ni mucho menos, ¿vale? Y con respecto a todas estas guías y tal, bueno, pues recomiendo que la gente, bueno, es decir, esos grupos de referencia de los colegios de psicología, pues bueno, los HITCER, los GICER, los grupos que se hayan formado en cada comunidad, que en principio somos los profesionales que que entendemos de la materia, ¿no? Y bueno, no sé, poco más que añadir al respecto, pero no, por una tesis doctoral, ¿no? Yo creo que daría para 2000, ¿no? Tesis doctorales, ¿no? Toda la cantidad de material que se está publicando y que va a salir. Muchas veces, insisto, sin tan siquiera haber hablado con nadie ni haber visto una persona que esté sufriendo esta situación. Eso es. Pues ¿Así? ¿Estamos? Sí, por ¿Sí? mi parte, por la parte de las preguntas, yo daría por finalizado la intervención de los asistentes. Vale, pues muchísimas gracias a los compañeros, a los ponentes, a Juan Carlos, a Sonia, María Antonia, Patricia, Gemma ahí en el soporte técnico, que es una crack. Y bueno, deciros que el enlace se os mandará a los inscritos del vídeo en breve, en estos días. Y comentaros también que si os ha gustado, aquí os esperamos la semana que viene, el miércoles que viene. Hablaremos sobre los menores. Va a pasar ahora a poner mi compañera el cartel. Ahí lo tenemos. La semana que viene hablaremos eso, no me cuentes más cuentos, intervención psicológica con menores y os esperamos aquí a todos los que queráis el miércoles 27 a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Gracias a todos.